Que Dios los esté bendiciendo a todos. Quiero tratar en esta oportunidad dos temas. Uno es referido a la Navidad y otro referido al día sábado. Y esos dos temas que voy a tratar en esta oportunidad, este, los voy a tratar dado que he recibido numerosas inquietudes consultándome acerca de las verdades bíblicas y podía aclarar un poco al respecto. Y es por eso que decidí resumir un poco en el estudio que voy a desarrollar lo más breve que pueda acerca de estas cosas. Y cuando uno estudia un poco la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y ve todas las cosas que acontecieron allí desde que se restaura el reino de Israel, allí en el año 500 antes de Cristo, nos trasladamos hasta un punto, el que voy a mencionar hoy, se desarrolla en el año 167 a.C., donde la cultura helénica y el pueblo judío allí confluyen y, y su relevancia en lo que respecta a la fe que nosotros como evangélicos y protestantes tenemos hoy. Y es fundamental que nosotros comprendamos cómo esa cultura griega, también conocida como helénica o greco-macedónica, desempeñó un papel significativo en el desarrollo de una política que era antijudía, la cual es en el año 167 donde llega a su punto más crítico y más álgido. En ese tiempo, bajo el gobierno de aquel gobernante que había allí, Antíoco Epífanes, el imperio helénico influyó poderosamente en todas las religiones circundantes, incluyendo Jerusalén y Judea. Y lo que se buscó fue la unificación del reino mediante la promoción de la cultura griega. Y esto incluía la imposición de costumbres paganas, lo cual desencadenó una política que perseguía y oprimía al pueblo judío y a su fe. Esta política antijudía llega a su punto culminante con la profanación del Templo de Jerusalén en el año 167 a.C. Y lo que se hace para llegar a ese punto este, de desolación, como habla allí la escritura, se pone la estatua del Zeus olímpico, se erige en el templo y también allí se llevan adelante sacrificios paganos, lo cual era una profanación de un lugar santo, era una afrenta a la religión judía, los cuales sabían que el templo era el lugar más sagrado, consagrado a adorar al único y verdadero Dios. El pueblo judío comienza allí una lucha, la cual 3 años después, en el año 164 a.C., logran recapturar Jerusalén y reconstruir el templo. Lo importante de destacar es que tanto cuando se profanó el templo por los griegos y se instaura esta imagen y se empiezan a ofrecer esos sacrificios paganos, eso ocurre un 25 de diciembre. 3 años después, cuando logran liberar la ciudad, destruir el templo, destruir el altar, se hace una consagración del templo, una fiesta de la dedicación, como se la conoce hoy, tampoco está en la Biblia, ya que ocupa un lugar que normalmente no está cubierto. Sí hay registros históricos que prueban acerca de esto. Y también un 25 de diciembre se hace esa fiesta de la dedicación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando hoy se quiere promover el 25 de diciembre, se dice sí, la Navidad y que pin, que pum, no es más que una tradición que no se ajusta a la verdad bíblica, que no se ajusta a la voluntad de Dios, como Jesús mismo lo dice, en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. O sea que no podemos agradar a Dios porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que esta festividad que fue
largamente observada por diferentes culturas, que corresponde el 25 de diciembre a la celebración del solsticio de invierno en el hemisferio norte, ¿no? También fue observada por los romanos más adelante, allí a través del día domingo, el día del sol, como hoy todavía lo conserva su nombre en el idioma inglés, Sunday, día del sol, y que luego también los romanos copiaron a los griegos, de cuales eran admiradores, y trataron de unificar al pueblo en el año 300 y pico allí, después de Cristo, tratarlo de unificarlo a través de la religión. ¿Y qué idea brillante se le ocurre? Se le ocurre la idea brillante de prohibirle a los judíos observar el día sábado, o se les prohibió judaizar. Es decir, que vemos que hay un modus operandi que coincide, a pesar de que habían transcurrido 500 años entre un evento y el otro, y que eran dos imperios y dos culturas diferentes, ¿no? En ambas culturas se introducen allí cosas más eh, aberrantes a la vista, como es la imagen o el sacrificio al Zeus olímpico, pero sí estaban ya presentes esas fechas. El 25 de diciembre aún cometen el error de celebrar la fiesta de la dedicación, que duró 8 días, también un 25 de diciembre, y después era una festividad que se venía observando muchísimo tiempo antes y se siguió observando mucho tiempo después, y que ninguna vinculación tiene con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, justamente es el pleno invierno, y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, nosotros leemos que los pastores estaban cuidando a los rebaños en el campo, y sabemos que en pleno invierno los pastores no salen con su rebaño al campo, allí cuando aparecen las huestes espirituales y hacen cánticos y todo, anunciando acerca del nacimiento de Jesucristo. En segunda instancia, porque Jesús tampoco nos enseñó o nos encomendó celebrar su nacimiento, ¿no? Y haciéndonos eco de la palabra del apóstol Pablo, dice: yo les predico a Cristo y a este crucificado, porque el plan de salvación de Dios y la obra completa culmina con el sacrificio de Jesucristo, que vino con un propósito, el de ofrendar su vida en la cruz, con la potestad, con el poder de resucitar al tercer día. Así que, hermano, sabemos que lo que el Señor nos está mandando es a celebrar. Instituyó allí la cena del Señor y dice: bueno, haced esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? La celebración de la cena del Señor, la cual se instauró allí, que correspondía entonces a una conmemoración de su muerte, como el apóstol Pablo enseña: predico a Cristo y a este crucificado. Perdóneme que se lo repita, pero quiero que le quede bien grabado, porque es una verdad importante. También otras varias personas, en no menos de 30 días, me han consultado y dice: bueno, porque el día del Señor, dice, es el sábado, es el domingo. Y, y también es un error que se adopta esa tradición, una tradición que, como yo señalaba recién, el propio Imperio Romano buscó de implementar, dedicando un día de adoración a una de las deidades paganas, que era el sol, y su nombre se sigue reflejando hoy en día, Sunday, el día del sol, que era el día domingo, donde copió al imperio helénico esa artimaña de buscar de unificar a través de la religión, a un gobierno desmembrado, que, como esa estatua de Nabucodonosor nos muestra, aquellos dedos que eran en parte barro y en parte hierro, dice, y como el barro y el hierro no se pueden unir, así era como se encontraba el Imperio Romano, ¿no? Unido por cosas que no eran durables, ¿no? Y se buscó a través de la religión, entonces se le prohibió a los judíos observar el día sábado. Desde la creación, Dios
allí reposó Dios mismo de todas sus obras en el día séptimo y lo santificó. Y para hacerlo una explicación fácil, yo le digo, bueno, en la creación, ¿habían uruguayos? En la creación, ¿habían argentinos? Sabemos que no, son pueblos relativamente jóvenes, argentinos, uruguayos, etcétera, ¿no? Pero tampoco había judíos, ¿tá? Porque no había nacido Abraham, Isaac, Jacob y el hijo de Jacob que era Judá, y recién ahí los descendientes de Judá son judíos, ¿tá? Todos los otros eran descendientes de Adán y Eva, o sea que cuando Dios santifica el día sábado, no había judíos, o sea que decir el sábado de los judíos es un error. Dios los enseñó a través de los mandamientos, es uno de los mandamientos que como le he explicado a varias personas, el mandamiento no es solamente acordarse el día sábado, sino que el mandamiento es trabajar 6 días. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, el deber de trabajar, dice la palabra en uno de los pasajes el apóstol Pablo, y él mismo se cita como ejemplo. Él era apóstol y predicador y sufrió y padeció y llevó el evangelio más lejos que nadie. Sin embargo, sus propias manos le proporcionaban su sustento y su medio de vida. Hermanos colaboradores de él, como era este matrimonio, Priscila y Aquila, que tenían el mismo oficio que Pablo, fabricar tiendas, también trabajaban, ¿no? A pesar de que la palabra de Dios dice, el obrero es digno su salario, y entonces yo cito ese ejemplo. Si alguien está queriendo vivir de la obra, está bien porque no se le pondrá bozal al buey que trilla, como enseña el apóstol Pablo, ¿no? Pero trabajar no significa ir y abrir la Biblia en cualquier pasaje el día de la reunión y leer una cosa improvisada. Trabajar significa dedicarse 6 días al trabajo y a la obra de Dios. Ahora, este, pregunto yo, o que hago una pregunta retórica, ¿no? Porque en realidad le voy a dar la respuesta yo. Si nosotros no guardamos el día sábado, ¿vamos a perder la salvación? Lógicamente que no. Lógicamente que no, ¿por qué? Porque a pesar de que la ley, como dice el apóstol Pablo, es santa, es justa y es buena, ninguna persona puede ser justificado por guardar la ley de Dios. Y de los escuchas de esta predicación, ¿quién no ha mentido alguna vez? Y el mismo Dios que dijo no mientas, también dijo no robes o no mates, así que a pesar de que usted que escucha diga yo nunca maté a nadie, si mintió, ya ofendió y delante de Dios es un pecado de la misma importancia, porque para Dios no hay pecaditos chicos y pecaditos grandes. No, no. El mismo Dios que dijo una cosa, dijo la otra. Ahora nosotros hemos entendido que la santificación y la justificación es a través del sacrificio de Jesucristo. Hemos entendido de que la salvación es un regalo de Dios y como es un regalo de Dios, lo que Dios nos da no nos lo va a venir a quitar. Y que la palabra de Dios nos enseña que debemos andar en vida nueva, y que uno de los frutos de que hemos entendido estas cosas es que no perseveramos en el pecado, sino que tratamos cada día más de hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Ahora, decir como algunos dicen, no, porque el día del Señor es el domingo, porque Jesús resucitó un domingo, yo le invito a que usted lo busque en la palabra, porque dice que el primer día de la semana, que es el domingo, siendo muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro y allí los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús no resucitó un domingo como se mal enseña por las tradiciones humanas y paganas, sino que Jesucristo resucitó pasado el día de reposo a la puesta del sol, porque esa es la señal que Jesús dio. 3 días y 3 noches iba a estar en el seno de la tierra, así como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Muy brevemente, para que usted le cierre, tal vez en otra oportunidad se lo trate puntualmente, es importante entender de que los judíos no tenían los días domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, como nosotros lo tenemos, ¿tá? Sino que era el primer día, el segundo día, el tercer día, etcétera, hasta que se llegaba al séptimo día, que es sábado. Sábado quería decir reposo, quería decir descanso.
¿no? Y entonces había un sábado semanal y había sábados anuales cuando se celebraba la Pascua, era como un cumpleaños, yo cumplo el 13 de septiembre, algunos años cumplo un lunes, otro día cumplo un miércoles, otro año cumplo un domingo, puede caer en cualquier fecha, ¿no? Así, hermano, era el calendario del pueblo judío, ¿no? Donde había un sábado semanal y había un sábado anual o un reposo anual. Por eso la palabra nos dice, cuando llegó el sábado de gran solemnidad. ¿Qué quiere decir de gran solemnidad? Que no era el sábado regular, no era el sábado semanal, sino que era el sábado anual en el cual correspondía el sacrificio de la Pascua, porque nuestro Cordero, el verdadero Cordero de Dios, nuestra Pascua, es Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 15, que ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que todas estas son verdades, hermano, de Dios que usted puede estudiar a la luz de la palabra, puede ir a libros de historia y asesorarse para poder buscar de agradar a Dios en espíritu y en verdad. Así que yo no le estoy diciendo, mire, si usted no guarda el sábado, usted va a perder la salvación, porque también sería lo mismo que decirle, si dijo alguna mentira, tampoco va a perder la salvación. La salvación, reitero, es un regalo de Dios, la justificación es una obra total y completa de parte de Dios, pero nosotros debemos predicar y pregonar las verdades de Dios. Y verdad de Dios, hermano, es que somos justificados por gracia, es que el eje de nuestra predicación debe ser esa obra redentora de Jesucristo en la cruz y predicar el mismo Cristo que predicaba el apóstol Pablo, a Cristo crucificado. Allí, hermano, es donde radica la victoria, donde da un giro total, una victoria, dice allí en la cruz del Calvario, expuso a los principados, a las potestades, al acusador, clavó el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario y nos abrió a través del velo de su carne un camino nuevo y excelente hacia el trono de la gracia, acceso directo a la presencia de Dios. Así que estas son verdades, hermano, que quiero compartir y que usted poco a poco pueda ir absorbiendo y chequeando en la palabra para alcanzar un limpio entendimiento. Bendiciones.